Bien, los antecedentes de los estudios genéticos. El objetivo de la clase es conocer la reseña histórica de los estudios y experimentos genéticos que han determinado el conocimiento científico en función del ADN. Ajá. Se han hecho diferentes estudios, experimentos y se han descubierto muchas cosas. En la clase se preguntó acerca de cuál es la diferencia entre gen, célula y cromosoma. Simplemente la diferencia es que todo esto se encuentra en una sola estructura llamada célula. Pero si analizamos, la célula tiene diferentes funciones, entre esos contener el material genético y muchas otras más, como la digestión celular. Pero tanto el cromosoma como el gen tienen la información genética. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué estudia la genética? Simplemente los factores hereditarios transmisibles de generación en generación. ¿Por qué solo ciertos rasgos te pareces a tu padre o madre? ¿Por qué no eres una copia idéntica a uno de ellos? Porque los genes en la fecundación, resultado de la relación sexual entre hombre y mujer, se mezclan y es por eso que tenemos ciertas características de nuestro papá, ciertas características de nuestra mamá. No somos al 100% igual que uno ni otro, somos únicos. Los antecedentes de los estudios genéticos son que James Watson, ¿sí? Y Francis Crick, uno es estadounidense y Francis Crick es inglés, ellos dejaron o marcaron un hito en la ciencia al descubrir la estructura espacial del ADN. Ajá. O sea que eso de estructura espacial sería los componentes del ADN, que son tres. Aquí tenemos el primero, grupo fosfato, el segundo es la pentosa, azúcar o pentosa se le dice, y las bases nitrogenadas, que son cuatro, ¿no? Representadas con la letra C, T, G y A. C de citosina, G de guanina, A de adenina y T de timina. Pero como sucede en la mayoría de los grandes descubrimientos, estos son consecuencias de múltiples estudios realizados en relación al mismo tema, pero de pronto en diferentes sectores o geográficas de nuestro planeta. El uno estaba en Estados Unidos, el otro estaba en Inglaterra, pero al final estaban estudiando lo mismo. Entonces, si nos remontamos a una reseña histórica en la década de los años 10 y los años 20, se había desarrollado técnicas que buscaban teñir el ADN para descubrir qué había en los cromosomas. Entonces, se tiñó de alguna forma ese ADN y se dieron cuenta que estaba en unas estructuras más grandes llamadas cromosomas. Eso lo hizo el alemán Robert Fulge en el año de 1914. Y también se dijo en ese entonces que cada especie, o sea que cada animal, sea mamíferos o herbívoros, todos esos animales tienen un ADN distinto, diferente. Y también explicamos acerca del principio transformante, en donde en el año de 1920, Frederick Griffith dijo que el ADN es el resultado del material genético. Dijo la existencia del ADN o aseguró la existencia del ADN como material genético. Como en ese tiempo había salido esta enfermedad mortal llamada la neumonía, fabricó una vacuna. La neumonía es cuando en los alvéolos pulmonares, ¿sí? Unas estructuras en forma de uva que se encuentran en los pulmones, se llenan de pus, ¿sí? E impiden de que la sangre se limpie cuando usted respira. Y eso lo causaba la bacteria Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y bueno, él fabricó la vacuna y escogió dos cepas de esa bacteria. Una cepa le llamó la cepa rugosa, en inglés Rauch, y la otra le llamó la cepa lisa, en inglés Smooth. Ya, entonces, ¿qué hizo? Hizo el experimento con unas ratas, en el cual inyectó a la primera cepa
al primer grupo de ratas inyectó la cepa rugosa, la cepa R de los estreptococos, mientras que esas ratas vivieron, ¿no? Mientras que cuando le inyectó la cepa lisa del estreptococcus, esas ratas fallecieron. Pero dijo, bueno, con unas mueren y con otras viven, entonces vamos a mezclar los dos para ver qué pasa. Y resultaron que esas ratas murieron, llegando a la conclusión de que estos resultados demuestran de que de alguna manera algo en las células S transformaba las células de la cepa R, ajá, haciéndolas mortíferas para el ratón. Esto se denominó como principio transformante.